Bienvenidos nuevamente, estamos dialogando con Néctor Martiñón, que nos está visitando, que va a dar 2 conciertos en la ciudad este fin de semana, y estábamos contando tu historia y llegamos al momento en que apareces en Nueva York. ¿En qué año más o menos te instalaste? Llegué en el 89, el 4 de enero del 89, voy a cumplir 30 años ahora. Tiempo pasa en Nueva York. ¿No te fuiste más? No, me gustó mucho. Me sentí, bueno, al principio fue muy duro, muy difícil. Ahí sí hubo un shock cultural fuerte al principio. Pero sabía, ya estaba preparado que eso iba a ser así. Y pasé una etapa inicial muy dura, pero que no duró mucho. Digamos, duró más o menos un año. Difícil. Pero fui navegando el factor. Lo duro era el trabajo, el insertarte dentro del ambiente musical de la ciudad. Sí, eso no fue tan difícil, porque ya tenía esos contactos de antes y llegué al Brasil también, estuve en Alemania un tiempo antes de ir a Nueva York, después de Brasil, pero cuando llegué recién sentía todavía la experiencia musical del Brasil, entonces había un ambiente muy grande de música brasileña, y ahí toqué muchísimo, ya desde el principio, pero era muy difícil porque, lo que digo es, la cultura era muy complicada para mí, sobre todo después de Alemania y Brasil. La cultura norteamericana es muy fuerte, muy diferente a la nuestra, y adaptarse a eso me costó mucho trabajo y sobre todo en Nueva York, que es una ciudad de muchas ciudades, de muchos barrios, cada barrio tiene su etnicidad diferente. Yo vivía en un barrio que al principio era un barrio bien irlandés, al principio, de gente descendientes irlandeses, que son gente que no entendía. Después estuve en un barrio colombiano, en Jackson Heights, muy fuerte colombiano, que me sentía a gusto porque era mi gente, ¿no? Después me fui ya al Village, que la pasé malísimo. Porque, sí, ahí no me gustó, en MacDougal. Compuse esa canción que van a escuchar. ¿Esa era tu dirección en el Village? 99 MacDougal, sí. Ahí viví con una cantante, una cantante argentina. Y después estuvimos, después yo me fui ya en Manhattan, desde ahí ya vivía en Manhattan y poco a poco me acostumbré a la forma de pensar de ellos, que es una forma más transaccional, todo es una transacción. Las relaciones humanas son basadas en transacciones, ¿no? No sé, es difícil de explicar, pero para mí fue difícil entender eso y adaptarme. Y hacer amistades, porque las amistades es muy difícil. Tener amigos en Nueva York, muy, muy difícil. Los ves una vez al año, 2 veces. Todo el mundo anda ocupadísimo. Uno se cruza por casualidad. Casi todas las amistades son amistades de trabajo. Pero más allá del trabajo es difícil tener amistades. Pero logré tener un ambiente social, un ambiente de trabajo, y me gustó muchísimo, y es una ciudad muy agradecida, una ciudad que me ha dado muchísimo, me ha dado todos los esfuerzos que yo he dado, me los ha devuelto con creces. Yo creo que he tenido mucha suerte también, no sé si se la recomiendo a todas las personas. Hay que tener una piel muy gruesa para sobrevivir en Nueva York, sobre todo al principio. Mucha resistencia a cosas muy raras, muy extrañas para uno cuando llega, ¿no? Pero si uno tiene un poquito esa piel gruesa, uno aguanta los primeros años y después se vuelve un paseo. Muy agradable. Bueno, y ahí tus interacciones con músicos fueron súper intensas, empezando por tu primer maestro de piano jazz, ¿no? Entiendo que fue Kenny Barron. Kenny Barron, sí. Es mi único maestro hasta ahora. Yo hice una maestría en Manhattan School of Music, una maestría doble
clásico que tenía Solomon Minkowski, un gran profesor de música clásica, de piano clásico, y Kenny Barron en la parte de jazz. Entonces fui uno de los primeros que hizo una maestría doble, con doble titulado, digamos, piano clásico y piano jazz. Y me permitió la escuela estudiar con estos grandes maestros y participar en ambos campos, porque allá está muy separado el jazz y la música clásica, y ahí se me permitió participar en ambos campos, ¿no? Y eso fue muy lindo. Y Kenny Barron fue... Bueno, las clases de él no eran clases, era tocar, básicamente. Habían 2 pianos, toquemos unas canciones. Prepara 5 canciones para la próxima clase, eso era más o menos. Y las preparaba, llegábamos y tocábamos 1 hora. Y después hicimos lo mismo, pero en un estudio, y yo grabé, y él está en uno de mis discos, en Refugee. Está Kenny Barron, tenemos una parte que son 2 pianos, muy divertido. Y sí, eso fue muy lindo, y también toqué con Max Roach en un proyecto que él hacía todos los años, que era Project America, que incluía música de todos los países de América, o sea, de todas las regiones del continente América, no del país, ¿no? Que ellos llaman América. Para nosotros América es todo el continente, ¿no? Y él lo interpretaba así, porque había música de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, era muy, muy lindo. Yo participé 1 año en ese proyecto, Project America, de Max Roach, muy lindo. Y bueno, toqué con muchísimos artistas, tanto de jazz como de música latina, brasilera. Acá hay una palabra en Argentina que es cholulo. Cholulo es una persona que gusta del contacto con las celebridades. Ok. ¿No? Bueno, en este caso vienen las preguntas cholulas, digamos, de preguntarte quiénes eran los músicos con los que tocaste. Yo me conozco un par, por ejemplo, que son realmente impresionantes. Eddie Gómez, por ejemplo, contrabajista de Bill Evans, entre muchos otros. Lindísimo. También Rubén Blades, con el cual trabajé en un proyecto con Paul Simon. El famoso, ese musical que hizo Paul Simon. El musical Caveman de Paul Simon, yo participé ahí, con Marc Anthony, Ednita Nazario, una artista puertorriqueña también. Éramos un grupo muy grande, sí. Rubén Blades está en uno de mis discos también, gracias a esa experiencia. Bueno, Herb Alpert, no sé si conoces el famoso trompetista que después hizo Atlantic Records. Herb Alpert, con él toqué con Patty Austin, Dionne Warwick, Max Roach, ¿cómo se llama? Tito Puente. Bueno, los latinos, Paquito de Rivera, Claudio Roditi, Arturo Sandoval. También, bueno, ahora te digo, son muchísimos. Dionne Warwick, ya te la mencioné, ¿no? Eso era otro plan, por supuesto, ¿no? Eso fue unos conciertos que se dieron allá, que vinieron de Los Ángeles, igual no trajeron a todos los músicos, usaron músicos de Nueva York. Hicimos Roy Haynes, en otra ocasión toqué con Roy Haynes. Y también conocí en muchas de esas oportunidades a gente como Quincy Jones, bueno, celebridades impresionantes. Paul Auster, el escritor, trabajé con él. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Sí, hicimos un proyecto con Don Byron. Don Byron, tal vez lo conoces, un clarinetista. Sí, claro, por supuesto. Y compositor. Con él hicimos unos conciertos de Paul Auster leyendo sus libros o segmentos de sus libros y nosotros haciendo música. Oh, qué interesante. ¿Y está grabado eso en algún lado? No sé, nunca lo he visto. Eso, debe haber alguna grabación o algún video. Es un escritor muy popular en Argentina. Y muy buena gente, muy ¿Sí? agradable. Da la sensación. Muy agradable. Muy de Brooklyn. Sí, muy de Brooklyn, totalmente. Exacto. Sí, fue linda. Conocí a Arthur Miller, el escritor. Arthur Miller en una ocasión. Galeano.
Eduardo Galeano, Galeano. el uruguayo. Sí. Bueno, pues no En se fin, viene ahora. y últimamente a Guillermo Francella. Sí, hace una semana. A Guillermo Francella, que es un personaje muy divertido, muy interesante, muy agradable. Y conocí en la casa de un amigo común, argentino, allá en Nueva York. Y pasamos muy interesante, hablamos mucho de cine, de música, ¿no? Con Guillermo Francella, sí señor. Gracias por recordarnos. Además del cholulismo, los argentinos tenemos otro defecto, que es somos muy autorreferentes y siempre a todo el mundo le estamos preguntando qué opinan de nosotros y demás. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No te da esa sensación? No. Yo trato de evitarlo, por cierto, pero bueno. No, igual yo creo que es pertinente preguntarte cuál es tu relación con la música argentina y cuáles son tus referentes. Bueno, se me olvidaba Gato Barbieri. No, ¿con quién tocaste? Con quien toqué 3 años. Y esa fue mi experiencia, obviamente, más fuerte, más directa con la música argentina. Aunque la música de él no era argentina, pero sí usaba elementos de esta región, por lo menos de Sudamérica. También... Bueno, lo más famoso de él, al menos que yo perciba, es El último tango en París, que es un tango jazz, ¿verdad? ¿no? Lindísimo, sí. Un hermoso disco ese. Cada vez que lo tocábamos me da no sé, una emoción impresionante. Sí. Y a él no le gustaba tocarla porque todo el mundo se la pedía, entonces Claro. él tenía una aversión, o Europa, por ejemplo, que no es de él, es de Santana, pero él la tocaba, la hizo muy famosa. La tocaba muy bien. No le gustaba hacer Europa. También toqué, mi experiencia con el tango más fuerte fue con Raúl Jaurena, que es un gran bandoneonista, pero él es uruguayo. Pero él hizo un grupo que se llamaba New York-Buenos Aires Connection. Y yo fui uno de los primeros pianistas de ese grupo. Estaba Pablo Aslan, el bajista Pablo Aslan. No lo conozco. Un bajista muy bueno, argentino, que vive en Nueva York. Creo que ganaron un Grammy con ese grupo después, muchos años después, porque yo estuve como un par de meses. Yo en realidad no me apliqué a aprender el lenguaje del tango pianístico. Es muy difícil, muy específico y requiere mucho estudio y no tenía tiempo ni era mi prioridad en ese momento. Más tarde sí empecé a estudiar, a pedirle a amigos a quién estudiar, ¿no? Y conocí a Pablo Ziegler, sí. Ex pianista de Pianista de Piazzolla. Y bueno, tuve esa experiencia en el tango que no me fue muy bien, sinceramente, por culpa mía, ¿no? No estudié ese idioma lo suficiente, pero sí me creó una curiosidad y que la vine a explorar más últimamente. Después hice la música para una obra de teatro muy linda que se llama Cita a Ciegas, de Mario Diamant. Y ganó la obra, la presentación que se hizo en Nueva York tuvo mucho éxito. Yo le puse la música y ahí sí exploré más el idioma del tango. Y aparte Piazzolla, que bueno, Piazzolla todo el mundo lo escucha y lo conoce, pero ya ir al lenguaje original, verdadero, digamos de los años 40, cuando Piazzolla empezó, con Pugliese, Troilo, todos esos grupos, ¿no? Ahí es que uno empieza a ver lo difícil que es realmente el piano, que no es Yo tocaba clichés, o toco, digamos, una serie de clichés que uno cree que es tango, como colombiano, digamos. Tal vez en Medellín se escucha mucho más tango, pero en Bogotá no, donde yo crecí. Entonces, eso fue mi contacto más directo, digo, con la música argentina. Y sigo explorándola, me gusta mucho. Vamos a tocar 3 canciones en el concierto de mañana de esa pieza teatral, de Cita Ciegas. Cita Ciegas. Que dicho sea de paso, se refiere tangencialmente a Borges. A Borges, sí, a su
a su última etapa de la vida cuando había perdido la vista. Entonces él es el personaje central de la obra, ese Borges ciego, que va a pasear en un parque y se encuentra con todos estos personajes en el parque que resulta al final todos conectados uno con otro, incluyéndolo a él. Es una obra muy linda, muy linda, genial, es una obra muy interesante. Me gustó mucho haber participado en esa producción. Bueno, Héctor, y a nosotros nos ha gustado mucho tenerte acá. Lamentablemente esta charla, que podría continuar por horas, la tenemos que cortar acá, pero ha sido muy generoso. No, gracias a ti, a ustedes. En tu apertura, y la verdad es un placer tenerte. Igualmente, Alberto, siempre un placer. Vamos a, el próximo bloque vamos a mostrar algo de tu obra, que te vamos a pedir que escojas vos. Perfecto, vamos a hacerlo. Buenísimo, gracias de nuevo. Gracias, Alberto. Y gracias a ustedes por estar allí, los esperamos la semana próxima.